Estás en el templo de Enoré. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y hoy vamos a hablar de los sueños. A mí personalmente me apasiona este tema porque lo he estudiado durante mucho tiempo. He leído casi todos los libros de Carlos Castaneda, entre ellos El arte de ensoñar. Es un libro que recomiendo muchísimo si te interesa el mundo de los sueños y ese universo paralelo al que vamos cada noche. Bueno, ¿qué son los sueños? En nuestra sociedad, la verdad más aceptada sobre los sueños es que pues son una especie de fantasía que tenemos durante la noche. Cuando nos acostamos a dormir, nuestra mente fabrica unas historias y eso es lo que la sociedad normalizada acepta como concepto de los sueños. Pero cuando lo piensas, la verdad es que cuando duermes, no se te ocurre tomar lo que pasa en el sueño de una forma crítica, porque todo parece súper real. Incluso cuando te despiertas, tienes esa sensación de que vienes de un lugar y de que todo había sido real conforme va pasando el tiempo desde que te despiertas, empiezas a darte cuenta de que no, de que era todo un sueño. Y conforme va avanzando el día, te das cuenta de que era un poco todo muy disparatado, ¿no? Porque en los sueños estamos inconscientes, ya no solo en el sentido literal de la palabra, sino que no somos conscientes de que estamos soñando. Y puede que alguna vez hayas podido tener un sueño lúcido de forma casual, porque no a todas las personas nos pasa, pero puede llegar a ocurrir. Puede que nunca te haya pasado, o puede que te pase un montón. Puede que puedas participar mentalmente en el sueño, o sea, tomar decisiones y jugar dentro del sueño, pues. Normalmente cuando esto pasa, nos entra miedo y enseguida nos despertamos. Pero yo conozco gente que de forma consciente es capaz de manipular sus sueños, e incluso sin haber estudiado nada, sin haberse entrenado para ello. Hay personas que tienen sueños lúcidos desde la infancia y lo continúan utilizando, lo continúan haciendo. Y hay otras personas que a base de práctica, de aprendizaje, consiguen inducir el sueño lúcido. Y para esto te voy a contar una técnica. Para esta técnica lo que hay que hacer es practicar cada día haciéndote esta pregunta. ¿Será verdad que todo lo que está pasando ahora es verdad o será un sueño? Deberás hacerte esta pregunta durante el día unas 10 veces al día. Y con esta práctica, diariamente, con el paso de los días, del tiempo, a lo mejor no en una semana, pero en un tiempo, comienzas a tener sueños lúcidos inducidos. Por ejemplo, yo vivo en una zona donde hay un campanario en la iglesia. La iglesia tiene un campanario y la campana suena cada hora, incluso cada cuarto. Entonces yo cada hora, si yo quisiera ahora hacer ese ejercicio, no lo hago habitualmente, pero si yo quisiera hacer ese ejercicio y empezar a tener sueños lúcidos, lo que haría sería, cada vez que suena la campana, me haría la pregunta, ¿todo esto es verdad o estoy soñando? Y concentrarme en el sonido de la campana, ¿sabes? Tener como una especie de anclaje. Y como la campana también suena por la noche, si logro oírla mientras duermo, podría ser capaz de entrar en un sueño lúcido. En cambio, cuando estás teniendo una pesadilla, por ejemplo, que alguien te persigue y sientes que corres un peligro. Si eres inconsciente en el sueño, es difícil salir del sueño, es difícil salir de ese problema.
Pero cuando en el sueño te das cuenta de que es un sueño, enseguida te esfuerzas en despertar y sales del sueño. Pero hay otra forma más interesante que puedes aplicar en el momento que tienes la pesadilla para deshacerte de esa situación y continuar el sueño. Y es que, por ejemplo, en vez de huir, te encaras a la persona que te está persiguiendo en el sueño y entonces, aparte de encararte, piensas que se cae y entonces enseguida pasa. Todo lo que tú empiezas a pensar en ese momento ocurre. O a lo mejor gritas, vete, y la persona se va a ir enseguida. En el sueño lúcido eres capaz de moldear todo lo que pasa a tu alrededor. Pero bueno, para llegar a esto, primero tienes que ser capaz de tomar conciencia en el sueño, cosa que tampoco es fácil. Y segundo, también ser consciente de que controlas el sueño y que puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, un ejemplo de sueño lúcido. Te despiertas en el sueño y decides que quieres volar, por ejemplo. Esto es súper fácil, porque solo tienes que tener la intención de volar. En el sueño, digamos que no hay deseos. Es como que el deseo se transforma directamente en intención. Y la intención mueve el escenario, o sea, rápidamente ocurre que tu intención mueve todo a lo que tú has pedido. ¿No te ha pasado que estás en un sueño y de repente estás en un lugar y traspasas una puerta y entras en otro sitio totalmente diferente? Pues es por esto, porque la intención genera este tipo de cambios. Y hay algo que quiero recalcar porque es clave. En el sueño no deseas, sino que tienes la intención. En el sueño no hay dudas. Simplemente las cosas ocurren según el guión o según lo que pienses. Y en la realidad ocurre lo mismo con la intención. Me explico. Es como que ahora pienses, deseo levantar la mano. Solamente el pensamiento del deseo no hace que levantes la mano. Lo que hace que levantes la mano es tu intención de hacerlo. Ahora coges simplemente y levantas la mano. El deseo se transforma en acción. No reflexionas sobre cómo vas a levantar la mano, simplemente vas y lo haces. Entonces en el sueño es igual. Simplemente piensas, quiero volar y a continuación echas a volar mediante tu intención de volar. Y volviendo a la pesadilla en la que va un hombre persiguiéndote, tienes que entender que en el sueño, desear que alguien desaparezca o desear que ese que te está persiguiendo se vaya, no te sirve de nada, porque estás bajo el poder del miedo. Y en ese estado, cuando estás en un estado de víctima pasiva, estás bajo el poder del juego. No importa que el juego sea producto de tu imaginación, porque al final es un sueño. En ese momento, en ese sueño, eres un esclavo de tu propia fantasía. Temes, huyes, porque tú mismo elegiste ese papel. Pero si despiertas en tu sueño, o sea, puedes decidir cambiar tu papel de víctima y ser tú quien persiga al hombre. Y enseguida el sueño se transforma en lo que tú tengas intención. Y no quiero realmente ahondar mucho en el tema de los sueños porque esto daría como para abrir otro podcast, pero espero que esta explicación te haga comprender de cierta forma cómo en el mundo real también podemos tener la intención de hacer cosas y hacer que estas cosas ocurran de verdad. En la realidad no funciona así de rápido como en el sueño porque hay que cumplir las leyes de la física, o sea, en esta realidad tenemos unas leyes, tú no puedes salir por una puerta y trasladarte a otro lugar porque en este mundo las cosas funcionan de otra forma. Pero en verdad la lógica de la intención en la realidad es igual que en los sueños. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué los sueños a veces parecen tan reales? Yo muchas veces sueño y cuando me despierto no recuerdo bien los colores o tengo como una sensación de que todo es como muy difuso. Pero desde que trabajo con los sueños lúcidos,
y también desde que practico la meditación, que soy más consciente del momento presente, de los estímulos que hay a mi alrededor en la vida cotidiana, ahora en los sueños puedo llegar a ser consciente de lo nítido que es todo, de las formas, de los colores, de todo lo que veo allí en el sueño, de la perfección de todo lo que veo, de los, no sé, de los mínimos detalles. Ahora te voy a soltar una verdad súper polémica. Según el transurfing, que confirma lo que yo ya sospechaba desde hace bastante tiempo, el subconsciente no está imaginando y creando con su propia iniciativa el sueño. El subconsciente no está imaginando y creando con su propia iniciativa en el sueño, sino que conecta directamente con el espacio de las variantes que contiene toda la información. O sea que cuando sueñas, tú estás virtualmente en lugares que son tan reales como en el que estás ahora mismo. Y ya sé que esto para muchas personas puede ser muy chocante, pero bueno, podemos hacer una especie de experimento ahora, en este momento. Elige algo que esté cerca de tu vista, un objeto. No sé, yo tengo delante una taza, por ejemplo. Mira, o sea, tómate tu tiempo para mirar cada detalle, no sé, la proporción del tamaño, el color, la forma, las texturas. Y ahora cierra los ojos y trata de imaginártelo. Incluso aunque tengas una capacidad prodigiosa para la visualización, no puedes ver el objeto que has elegido con los ojos cerrados en tu mente del mismo modo que lo ves con los ojos abiertos. En verdad, lo que ves con los ojos cerrados es como una imagen a muy baja resolución, porque el cerebro no es capaz de reproducir una imagen de un recuerdo con la misma nitidez y exactitud que tiene el objeto real. Entonces, con este pequeño ejemplo, podemos demostrar que en verdad el cerebro y las neuronas no guardan la información misma, sino que tienen como la dirección para acceder a la información guardada en el espacio de las variantes. Porque tú en el momento en que cierras los ojos, ese objeto ya no lo tienes delante. Te tienes que valer de tu recuerdo sobre ese objeto, tu recuerdo de hace 2 segundos, pero es un recuerdo, ya no está en el momento presente, para poder hacerte una imagen de ese objeto. Y cuando generas ese recuerdo, estás accediendo al espacio de las variantes. Y en el espacio de las variantes es donde están guardados, como ya dijimos en el capítulo anterior, todos los eventos pasados, futuros, y también están los que son reales y los que son virtuales, porque están guardadas realidades paralelas del pasado que no se llegaron a manifestar. Entonces, volviendo al ejemplo y al experimento, podemos llegar a la conclusión de que si el cerebro no es capaz de almacenar los datos totales de nuestra memoria, muchísimo menos es capaz de sintetizar una realidad virtual tan perfecta como la que vemos en los sueños. Tu cerebro no fabrica los sueños, tu mente no fabrica los sueños. Ya dijimos en el capítulo anterior que la mente no es capaz de crear nada completamente nuevo. En un sueño, el alma tiene la capacidad de sintonizarse de un modo casual con sectores no realizados del espacio de las variantes. Amigos, los sueños no son ilusiones. La mente no los imagina, sino que los ve realmente. En el sueño, tú puedes observar lugares o situaciones, incluso seres que parecen de otro mundo, cosas súper locas que nunca pudiste ver antes en el mundo real. ¿De dónde salen las imágenes que uno nunca pudo haber visto antes?
Otra cosa interesante es que también puedes ver en los sueños a personas que son conocidas, a familiares o amigos, los ves en los sueños, tú sabes que son ellos, pero físicamente, o sea, lo que ves en el sueño, el cuerpo de esa persona, no corresponde a cómo esa persona es en verdad. Pero por alguna razón tú en el sueño sabes que son ellos. Es como que reconocieras su alma. Entonces, en el sueño estás habitando el espacio de las variantes. Lo que vemos en los sueños son variantes que no se realizaron o incluso variantes futuras que no se han llegado a realizar aún. Y dependiendo de lo lejos que estés en ese sector virtual, las cosas pueden variar mucho o pueden variar poco. O sea, a más lejos estés de tu realidad, es todo mucho más loco, mucho más disparatado. Y bueno, esta exposición empieza a ponerse muy compleja, tanto de explicar como de entender, ¿vale? Pero bueno, no te preocupes si tu mente no consigue atar todos los conceptos, porque simplemente lo que queremos es dejar estas ideas marinar en tu mente. Vamos a dejar que tu mente se vaya empapando con esta información. Y bueno, a ver, ahora te voy a soltar otra bomba más, ¿vale? En un sueño estás en una situación virtual o estás en una situación real. Porque, a ver, el espacio de las variantes, cuando sueñas vas allí y tal, pero ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Vamos a creer que es virtual solo porque las leyes de la física de nuestra realidad no son las mismas que las de los sueños? Y cuando estás en un sueño, ¿en calidad de qué estás allí? O sea, ¿quién eres tú allí? ¿Estás realmente o no? Y llevando la idea más lejos, en un sueño podrías encontrarte con tu yo de otra realidad paralela no realizada. Y bueno, esto es lo que a mí me fascina del mundo de los sueños, porque todo es misterio, no sabes realmente lo que es verdad, lo que no. Es como que hay más preguntas que respuestas, porque no se ha investigado lo suficiente sobre los sueños. Lo cierto es que cada noche visitamos el espacio de las variantes y allí vivimos una vida virtual. Una vida que es virtual porque no es material, pero al mismo tiempo también es real. Sí, es todo muy loco, pero bueno, avancemos. ¿Qué podemos decir sobre los sueños premonitorios? Y bueno, yo personalmente suelo recibir señales a través de los sueños y algunas veces han llegado a ser bastante significativas, ¿vale? Entonces, pensemos que los sueños son partes no realizadas del pasado y del futuro. Entonces, si vemos una parte no realizada del futuro, esta escena pertenece a un cúmulo infinito de posibilidades. Y por esto es difícil que justo esa escena que estás viendo en tu sueño se cumpla. Pero puede llegar a ocurrir porque es una opción, entonces puede llegar a ocurrir, pero no es una información en la que nos podamos fiar al 100%. Pero sí que es verdad que en los sueños el alma elige dónde llevarte, ¿vale? Tu alma es como que la guía que te lleva a los lugares en los sueños. Entonces, aunque en el espacio de las variantes y en los sueños cualquier guión es posible, o sea, cualquier situación se puede presentar, yo sinceramente creo que el alma no te lleva a un lugar al azar, sino que te lleva por escenarios que si luego eres capaz de recordar las situaciones y la trama, te puede dar claves para ese momento específico de tu vida. Y es así como yo me apoyo en los sueños. Cuando me despierto y he tenido un sueño que lo recuerdo con mucha lucidez y que me genera cierta emoción, cierto impacto por el contenido del sueño, lo apunto rápidamente, nada más despertarme,
Y durante el día voy pensando en ello hasta que al final encuentro como una especie de mensaje encriptado. Mi mente empiezo a interpretar lo que he visto en el sueño y qué me puede aportar a lo que estoy queriendo manifestar o a los problemas que puedo estar teniendo en ese momento específico y recibir una especie de mensaje. Y te digo sinceramente que nunca estas interpretaciones que he tenido de los sueños han sido erróneas. A mí los sueños me ayudan a sentir que voy por el camino correcto o me hacen prestar atención a cosas que no estaba viendo. Me sirven mucho de guía. Pero bueno, volviendo al transurfing. En un sueño lúcido hemos dicho que podemos alterarlo porque somos conscientes de que estamos en un sueño y somos capaces de cambiar el guión a nuestra voluntad. Y bueno, esto funciona así. La mente se despierta en el sueño. Luego la mente pide un deseo, por ejemplo, quiero volar. Ese pensamiento cruza la conciencia y el alma lo transforma en una intención. Y es la intención lo que mueve todo en el sueño y te permite volar. Como no existe la inercia de los objetos materiales en los sueños, todo es posible y las cosas pasan de forma inmediata cuando tú formulas la intención. Lo que pides se manifiesta inmediatamente. Y esta es la parte que nos interesa porque, y por esto es por lo que te estoy hablando de todo esto de los sueños. En el mundo real, la intención funciona exactamente igual que en un sueño. Solo que en este mundo estamos sujetos a la inercia y a las leyes físicas. Por eso nuestros deseos tardan un poco de tiempo en manifestarse porque tienen que respetar, o sea, del momento en que tú tienes la intención y el deseo de que algo ocurra, ese deseo va a venir a través del espacio de las variantes, pero se manifiesta respetando las leyes físicas. Con lo cual, la realización física de una variante que es potencialmente posible ocurre con retraso. Y mientras más lejos esté de tu realidad, más va a tardar. Pero una vez que la fuerza de la intención actúa, las variantes comienzan a moverse en favor de que tu deseo se realice. Y en un sueño ocurre inmediatamente porque no hay leyes físicas que impidan que eso suceda. Todos nuestros deseos siempre se realizan, tanto en los sueños como en la realidad. Por ello es que se dice, en el mundo de la metafísica, se dice que los pensamientos tienen muchísimo poder. No es que tengan muchísimo poder, es que es todo. El transurfing se empapa un poco del tema de los sueños para poder ejemplificarnos de una forma muy visual la forma de entender cómo funciona el espacio de las variantes. Pero en verdad no es necesario tener sueños lúcidos para manifestar deseos, ni mucho menos. De hecho, puede llegar a ser muy peligroso el mundo de los sueños lúcidos. Hay personas que se han quedado tan absorbidas en este mundo que no vuelven, que se quedan atrapados en sectores que ya están realizados, como que si viajaran en el tiempo, o que a lo mejor simplemente la mente decida continuar eternamente volando por otros mundos. No, no quiere decir esto que estoy diciendo que corramos peligro siempre que dormimos, no, 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 para nada. Pero explorar a fondo el mundo de los sueños lúcidos es una tarea que requiere muchísimo conocimiento. Y en verdad no es necesario para el propósito que hemos venido al mundo explorar el mundo de los sueños. Como te dije, yo utilizo los sueños para conectar a un nivel profundo con los mensajes que me da mi alma. Y bueno, también acompaño a personas a despertar esta conexión con su alma en las mentorías. Si te interesa acceder de forma directa a este conocimiento, en la descripción tienes un enlace a la información de mis sesiones individuales. No he tenido muchos clientes que deseen explorar en el tema de los sueños, pero sí que es un ejercicio interesante para conectar con la intención cuando tienes demasiado bloqueo a la hora de manifestar, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en el tema importante que es la intención. Ya hemos dicho que nuestros pensamientos y deseos rigen el movimiento por el espacio de las variantes, ¿vale? Pero aquí
Tú, oyente pragmático que me estás escuchando en este momento, puedes darte cuenta de que solo con pensar las cosas no suceden, no pasan. Y tienes toda la razón, porque también hay que actuar, claro, que pensar que esto es posible y tampoco deberías tener pensamientos o creencias que corten el paso. O sea, la intención es lo que mueve nuestro deseo, pero también se puede encontrar con muchos obstáculos y la intención sola, tú sentado en el sofá, no va a hacer que tu deseo se cumpla. Recordemos en el capítulo que hablábamos sobre luchar contra la corriente. Sí, tenemos que actuar, pero soltando la importancia. Tenemos que recordar que el exceso de importancia hace actuar a las fuerzas equiponderantes para liberar la tensión que hemos generado con esa importancia, con la angustia, el anhelo, el rechazo, etcétera, ¿vale? Entonces, el pensamiento formula el deseo, pero el pensamiento en sí no es el que conecta con el espacio de las variantes, ¿vale? Lo que conecta con el espacio de las variantes es la intención. Como decíamos antes, pensar, no sé, quiero ir a la cocina no es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva hasta allí. Hay algo que no podemos describir con palabras, es algo que nos levanta de la silla y nos hace movernos hasta allí. Ese algo es lo que llamamos intención. Pero ¿cómo llegamos a la intención? Si quisiéramos conceptualizar, diríamos que la intención es el firme propósito de tener y actuar. Pero en verdad la intención es muy difícil de explicar. Porque ¿qué es eso que nos mueve, que hace que nuestros músculos se contraigan y avancemos físicamente hasta la cocina? Por ejemplo, es difícil explicar cómo es que una persona aprende a andar en bicicleta. Simplemente llega un momento en que a base de intención consigues ir en bicicleta. Antes no lo hacías y de repente ya lo haces. Entonces, la intención en verdad es una cualidad súper inestable. Es muy difícil obtenerla y muy fácil perderla. Dejemos algo claro. El deseo se orienta directamente hacia el objetivo. En cambio, la intención se orienta hacia el proceso de la obtención del objetivo. El deseo en verdad es peligroso porque cuando acumulas demasiado, creas importancia. Entonces vienen las fuerzas equiponderantes que te alejan del objetivo porque necesitan equilibrar la tensión que has creado. Entonces, solo tiene sentido la intención de elegir. La elección no es una petición, no es un ruego, sino que es tu decisión de actuar y de tener. Y al final solo tiene sentido la intención de elegir. Es decir, eres tú quien elige tu destino. Y esta elección no es un ruego, no es una petición, sino que es tu firme intención de tener y de actuar. Y aquí surge una pregunta. Si la intención es la fuerza que mueve los sectores del espacio de las variantes para llegar a nuestro objetivo, ¿por qué lo que no queremos también se manifiesta? Y es que, ¿por qué si hay algo que yo no quiero que pase, que yo no deseo, por lo tanto no tengo la intención de tenerlo, esto termina pasando? Es aquí, querido amigo, querida amiga, cuando entran en juego dos nuevos conceptos del transurfing, que son la intención interior y la intención exterior. Y de esto vamos a hablar en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Gracias por continuar con este apasionante camino del transurfing. No te olvides de dejarme una valoración o un like, suscribirte al canal, guardar el podcast según donde me estés escuchando. Eso va a ayudar a que este mensaje llegue a más personas y a que pueda continuar haciendo este trabajo. Deja tus comentarios, tus ideas, tus sugerencias, todo lo que quieras contar en la caja de comentarios. La intención de este canal y de este podcast es que esto se convierta muy pronto en una comunidad. Así que mantente por aquí cerca, participa. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Adiós.